La montaña de Montserrat ha sido considerada desde tiempos muy antiguos un lugar mágico y extraño donde se han producido numerosas desapariciones y avistamientos de objetos volantes no identificados, entre otros muchos fenómenos anómalos. Enigmática, misteriosa, atrayente y hermosa, Montserrat nunca deja indiferente a nadie que la visita, y en sus noches oscuras, entre penumbras y las rocas, se adivinan sombras que quizás no sean, ni de cerca, seres de nuestro planeta. Bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Ortega y a Jorge Río. Buenas noches, bienvenidos, compañeros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a empezar, si os parece, a cualquiera de los dos, hablando un poquitín de la historia de la Virgen, de la mal llamada Virgen Moreneta, y de la historia de que se halló o se encontró dentro de una cueva. Pues así es, estamos hablando de la leyenda o de la fábula de la Moreneta. Tendríamos que viajar atrás en el tiempo, al siglo IX concretamente, al año 880, cuando supuestamente varios niños pastores ven durante varios días seguidos pues una luz y una música que la acompañaba y que indicaba una gruta a la que finalmente fueron en compañía de sus padres, y allí se encontraron a la Virgen, a la Moreneta. Estos llamaron al obispo de Manresa, que subió, vio supuestamente el milagro, y cuando la intentaban transportar, digamos, hacia la catedral de Manresa, la Moreneta pues empezaba a pesar cada vez más y se detuvo cerca de una ermita, y esto lo atribuyeron a que era decisión de la Virgen quedarse allí, quedarse en aquella ermita, y a partir de aquí pues empezó a florecer todo lo que hoy en día conocemos como Montserrat. Pero sabemos, y dicho incluso por los párrocos, sacerdotes, autoridades de Montserrat actualmente, que Dani además estuvo presente en aquella charla, que la Moreneta es una talla románica del siglo XIII, además que se talló con madera de álamo, de Manresa. No se sabe el nombre exactamente de quién fue el escultor, pero se sabe la madera, se sabe de dónde vino. Luego hemos podido averiguar a posterior que, pese a que nos decían que la que está expuesta es la original, no es la original. Realmente hay una Moreneta que está en otro lugar oculta. Hay varias réplicas que de tanto en tanto van saliendo, pero para nada tiene que ver con aquella leyenda, como he dicho, con aquella fábula de aquellos niños, que volveríamos un poquito quizás a hablar de apariciones marianas, porque allí donde siempre parece que en la antigüedad ha aparecido la Virgen y está la mano de la Iglesia, siempre hay niños, ¿no? Como con esta Virgen podemos encontrar otras tantas. Y también podemos decir que la Moreneta no es una Virgen negra como tal, no por lo menos la que está expuesta actualmente dentro del monasterio. Como digo, una talla románica, pero que realmente es blanca y tenía un atuendo en un principio rojo y azul. Lo que pasa es que la pintura con la que se pintó era alta en cobre y se iba oxidando, y con lo cual pues los encargados de aquel momento decidieron pues darle un tono más oscuro, ¿no? De ahí que tengamos esta Virgen negra. Pero como digo, que tenemos la otra versión de otros historiadores y expertos que dicen que sí que hay una Virgen negra totalmente esculpida y pintada en negra desde su origen, inspirada en la diosa Isis, que no es la que está expuesta, pero que sí que es la original de Montserrat, pero que por algún motivo que aún desconocemos la mantienen oculta. Es que también hay cierta verdad en que muchas tallas religiosas católicas tienen una cierta similitud con lo que tú has dicho, ¿no? Con algunos dioses egipcios o griegos, quizás, más bien egipcios, ¿no? Sí, porque tenemos que tener en cuenta que muchas de estas tallas, aunque creemos que son nuestras o que las hemos esculpido aquí, muchas eran exportadas de fuera y se ocultaron en su momento con la invasión musulmana. Luego, a partir de aquí, pues fueron saliendo, y evidentemente pues el rostro que tienen no se parece para nada, digamos, a los dioses cristianos, ¿no? Uh-huh. Serían más a dioses paganos o dioses de otro tipo de culturas o religiones, pero solo por este motivo, porque eran traídas de fuera, pero por cierto acontecimiento se tuvieron que ocultar. Uh-huh. Y la historia aquella que contaban, o que me contó a mí un sacerdote, una de las veces que fui a Montserrat, de que se habían encontrado a una virgen, a una talla de una virgen dentro de una cueva donde se estaban escondiendo unos forajidos de unos enemigos en época de guerra, y que la empezaron a llamar la Virgen Negra porque la talla estaba tan sucia que parecía que estaba negra de verdad. Esta historia es falsa, entonces. Claro, es que el problema es en torno a la Virgen Moreneta, incluso yo que sé, me lo invento, la Virgen de Lourdes. En torno a lo que son las vírgenes en general, siempre vamos a encontrar mil y una historias, porque lo que se trata es de que el misterio y el milagro a la vez, a la par, siguen.
sigan fluyendo, y eso, que queramos o no, es una rentabilidad económica para Montserrat, que vive prácticamente de la moreneta. Sí. Entonces, no les va a interesar nunca que sepamos realmente que no es un milagro y que es algo que fabricaron ellos. Pero como digo, y ahí está Daniel para poder dar fe de ello, de puertas para adentro, cuando hablamos con las autoridades de Montserrat, cuando hablamos con el encargado, digamos, de hablar con los medios de comunicación, él lo dice, no la encontramos, no lo encontraron niños pastores. Sabemos dónde se esculpió, el año que se esculpió, el material con el que se esculpió, lo que no sabemos es el nombre del escultor. Pero nos hacía falta una talla, nos hacía falta una virgen para ponerla en la iglesia que había en aquel momento, y se esculpió lo que estáis viendo a día de hoy. Dani, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Jorge? La verdad que cuando estuve con él, hace ya bastantes años, me acuerdo que fue una visita de estas que recuerdas para siempre, porque íbamos para hacer una investigación. Yo también aproveché para hacer una pequeña labor de documentación para un próximo proyecto literario. Me quedé fascinado con el mero hecho de que nos reciban las autoridades, como comentaba muy bien antes Jorge, uno de estos frailes, abades que están allí dentro, encargados de esas relaciones con la prensa, con los investigadores, porque muchas veces como bien decís los dos, lo que llega a oídos del gran público muchas veces está edulcorado, adulterado incluso, para vender una versión oficial. Tal vez, como bien decías, hay a veces intereses incluso económicos para seguir con, vamos a llamarlo así, con cierto negocio, entrecomillado, para que siga en auge, para que se siga manteniendo, y pues bueno, nunca está de más mantener ahí cierta dosis de misterio. En este caso, pues en lo relativo a la talla, pero el abad que nos atendió fue muy explícito, nos contó esa historia dentro de lo que él maneja de esa información, lo más real posible, porque como apuntaba Jorge hace unos minutos, si yo tengo una talla, tengo una figura, puedo inventarme 300.000 historias, a saber cuál es la cierta. La verdad que la información que él manejaba pues es la versión que ha ido heredándose generación tras generación de estos abades que viven en el monasterio, y por supuesto pues también han sido testigos de la historia más reciente del siglo XX, como vamos a ir desgranando ahora. La verdad que fue una investigación de estas que recuerdas con mucho cariño, porque ya os digo, fue una visita a un lugar mítico dentro del mundo, vamos a llamarlo así, religioso, pero también desde el punto del misterio y por supuesto desde el punto de vista histórico y también esotérico, ¿por qué no decirlo? Un enclave magnífico donde se encuentra ubicada Montserrat. Yo animo a que la gente vaya a descubrirla si no la ha conocido, y a los que hayan ido pues ya no hay que decirles nada porque seguramente volverán. Dentro y en torno a ella pues hay diferentes historias, muchas de ellas ufológicas, muchas de ellas religiosas, como estamos hablando ahora, y también históricas, ¿no? Porque, y unido quizás con la religión, porque se dice, una de las historias que se cuenta es que nada más y nada menos que Hitler estuvo buscando el Santo Grial en Montserrat. ¿Esto es cierto? Sí, totalmente. Para que se hagan una idea los que nos estén escuchando justo ahora, Himmler, pueden encontrar su biografía en muchos libros de texto que se le han dedicado a él. Los más académicos tal vez esto lo omiten de algún modo, pero aquellos que tratan la vertiente histórica de la figura de Himmler desde una perspectiva un poco distinta, también nos hablan de esa faceta del Himmler esotérico, ocultista. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo es posible que un señor de la talla de Himmler, que llegó a lo más alto, ¿no?, dentro de las SS y del poder en aquella Alemania del Partido Nacional Socialista, cómo es posible que este señor fuese aficionado a estos temas del ocultismo, temas místicos, etcétera? Bueno, era una corriente que ya existía desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que muchos jóvenes desde sus inquietudes en su época de estudiante, pues prácticamente compartían unos con otros estas aficiones por estas materias, y lógicamente con el paso de los años iban creciendo, iban aumentando su interés por estas materias. Y fijaros lo curioso que Himmler, estamos hablando de un personaje mundialmente conocido, tal vez esta faceta
se han escrito sobre el tema de la faceta ocultista de Himmler, se han escrito auténticas aberraciones, porque lo sacan de ese contexto, digamos, serio, más académico, más documental, y ya flirtean con la fantasía para llevarlo a unos derroteros ya que pueden ser dantescos, ¿no? Ya puede ser de caricatura. Himmler está claro que tenía lo mismo que otros personajes de alta graduación dentro del Tercer Reich, pero también de otras naciones, como gente muy rodeada, por ejemplo, con Winston Churchill en aquella Inglaterra, también de esos años terribles de la Segunda Guerra Mundial, también creían en estos objetos de poder, y tal vez Himmler estaba demasiado interesado en hacer una recopilación de varios objetos de poder. Hitler, tenemos que tener en cuenta que tenía una infraestructura montada casi en exclusiva para dedicarse a buscar reliquias, objetos de poder por todo el mundo. Seguro que más de uno de los que nos está escuchando ahora reconoce esa sociedad llamada Nenerve, que lo que buscaba era potenciar o digamos, buscar una base documental, probar sobre el terreno, pues cómo eran esas raíces ancestrales germánicas que les hacían casi como una raza aria superior al resto dentro de ese contexto del siglo XX. Monta expediciones, incluso manda a Ernst Schaffer al Tíbet allá por los años 30, finales de los años 30, pero también tiene un personaje que es al que me gustaría citar, que es Otto Rahn, que se le ha calificado muchas veces el Indiana Jones del Tercer Reich. Otto Rahn es un personaje que la verdad que es bastante interesante su biografía, porque era antropólogo, arqueólogo, incluso llegó a escribir 2 libros sobre estas temáticas de religiones, esoterismo, sobre todo orientado al tema de los cátaros, y él era un gran aficionado a estos temas. Hicieron bastantes buenas migas entre Himmler y Otto Rahn, aunque el final de Otto Rahn fue un poquito misterioso, vamos a llamarlo así, pero a él Himmler le encomendó esa labor de buscar el Santo Grial y otros objetos de poder. Otto Rahn no está demostrado a día de hoy que llegase a trascender, digamos, su investigación más allá de los Pirineos en la zona en concreto de Montserrat. Sí que es cierto que Himmler visita, si quieres ahora podemos ampliar un poquito más este tema, pero Himmler sí que visita el 23 de octubre de 1941 Montserrat, y prácticamente pasa una tarde, ahora Jorge también nos ampliará un poquito más la información, en esos escenarios que la verdad que invitan bastante, cualquiera que haya estado por allí, a la reflexión, incluso a la meditación, pero la verdad que hay unos entresijos que ahora, si te parece bien, podemos ir desgranando, gracias a esta entrevista que mantuvimos con este abad que nos atendió tan amablemente, porque una cosa es la versión oficial que está reflejada en la historia y otra cosa es la versión interna que todavía se esconde entre los muros de Montserrat y en esos picos que a veces no son tan accesibles al público en general. Jorge, ¿qué tiene Montserrat, voy a decir, de mágico para que la Alemania nazi llegara o sospechara que el Santo Grial estaba allí? Bueno, como bien apuntaba Dani, cuando Himmler está o visita Montserrat, ya venía, digamos, siguiendo los pasos de Otto Rahn. Él creía que Montsegur, aquellos túneles que unían o que salían de aquel castillo cátaro, pues llegaban hasta Montserrat, que Montserrat tenía unas grutas o unos túneles secretos, que a día de hoy algunos dicen que sí. Estas autoridades que se reunieron conmigo y con Daniel lo desmintieron. Sin embargo, otros expertos hace 2 semanas me han dicho que sí, que existen y que ellos los han visto, porque incluso cuando los lampistas hoy en día hay algún corte de suministros en Montserrat con una tormenta, tienen que bajar aquellas grutas, aquellos túneles, porque están allí todas las salas de máquinas, con lo cual entiendo que es algo que no quieren decir al público y quieren omitir. Y Himmler, en cierta manera, buscaba esta conexión entre Montserrat, entre Montsegur. También sabía que era una montaña de poder, porque todos estos lugares, son lugares muy buscados, no solamente por la fenomenología ovni, que sabemos que es muy frecuente a día de hoy. Todas aquellas personas que acuden a Montserrat prácticamente es a peregrinar por este tema, pero son lugares telúricos de poder. De hecho, sabemos que Himmler subió con el telesférico a la parte más alta de Montserrat, pidió estar en soledad y enterró un objeto, porque él sabía lo importante que era esa montaña. Pese a que estuviera el Grial o no estuviera el Grial, pese a todo lo que él viviera allí, él sabía que tenía que subir allí porque esa montaña desprende algo. Y todo el mundo que la ha visitado, y si no invito a que vayan, se darán cuenta, no solamente su formación geológica,
que ya es de por sí extraña porque no se parece prácticamente a nada que esté a los alrededores de Montserrat, pero esa energía, ese aura que la montaña misma desprende, ya es algo mágico. Y la Alemania nacionalsocialista lo sabía, y andaba detrás de estos tesoros, detrás de esas reliquias del cristianismo. Y además algo curioso que yo me percaté de estar allí, que es que no saben mucho de la historia, digamos, de la Moreneta, pero sin embargo las autoridades de Montserrat tienen muy presente la visita de Himmler, ¿no? Uh-huh. Quizás no seamos los únicos que hayamos ido buscando esa historia ni preguntando por ella, pero lo tienen todo muy presente, como el padre Pujol se entrevistó con él, que era en la guerra civil, había sido un exiliado, digamos, en Alemania para que los republicanos no terminaran con su vida, aprendió alemán, fue el intérprete entre Himmler y las autoridades de allí. Himmler, al parecer, hablaba en aquel telesférico de cómo en Alemania el Tercer Reich a los monjes, bueno, se los sometía a cierta vida disciplinaria y este párroco se enfrentó un poquito a él. Cómo Himmler le pidieron que entrara en la cámara de la Moreneta a rezar, a verla, y él totalmente se opuso, era una virgen negra, ¿no? O sea, como que lo estaban faltando al respeto. Hay 1001 anécdotas, ¿no?, de la visita de Himmler allí. Uh-huh. Pero el motivo, lo que movió a las SS, no solamente era el paso de Otto Rahn, seguir sus pasos, seguir sus indicaciones, sino la conexión que supuestamente había, y él estaba fervientemente convencido de ello, entre Montsegur, ese castillo de los cátaros y los templarios, con Montserrat. Eso es lo que Himmler fue buscando, y Himmler hizo hincapié en el padre Pujol: tenéis que enseñarme las grutas, tenéis que enseñarme aquellos pasadizos, tenéis que enseñarme aquellos túneles que conectan Montserrat con Montsegur, porque allí estoy seguro de que tenéis escondido el Santo Grial. Y evidentemente los párrocos y sacerdotes y autoridades de Montserrat pues le dijeron lo que había: es que aquí no está el Santo Grial. Sí, además, por añadir un poquito más de contenido a lo que acaba de exponer Jorge, recuerdo que nos hablaban de la figura de este monje que hacía las veces de intérprete, Andreu Ripoll. Este hombre, luego, curiosamente, después de la visita de Himmler, ya unos años después, abandonó la vida monástica, se dedicó a otras actividades, pero Himmler venía a España convencido. De hecho, estuvo durante varios días recorriendo la península ibérica. O sea, no estuvo únicamente en Montserrat. Él aterrizó, llegó a España a través de la red ferroviaria, pasó por Irún el 19 de octubre, hace una serie de, pues lo típico, recepciones con autoridades, pasa por San Sebastián, y esa misma tarde-noche, vamos a llamarlo así, llega a Burgos, donde, la ciudad donde yo vivo, donde yo resido, y también estuvo visitando algunas localizaciones, unas dentro del protocolo, como es nuestra catedral, que ya es centenaria, tiene un montón de años, de siglos, y también estuvo curioseando por allí dentro. Pero luego sabemos que también, cuenta la crónica local, que estuvo visitando algunas localizaciones cercanas también, a veces relacionadas con todo este tema del esoterismo que comentamos. Días después, antes de llegar incluso a Montserrat, él pasa por Toledo. También cualquiera que esté un poquito puesto al día en estos temas, Toledo ha estado muy relacionada con ser una posible ubicación donde se custodiaba el Santo Grial. Por lo tanto, también pasó por allí. Era una visita para él insoslayable, por supuesto. Él había conocido la obra de Otto Rahn, que aunque él había fallecido a comienzos del primer trimestre de 1939, él era un seguidor acérrimo de la obra de Otto Rahn, en concreto de una obra suya, de un libro que se llamaba Cruzada contra el Grial, del año 1933, que incluso él regalaba a oficiales o personajes distinguidos del Tercer Reich. Antes ha hecho muy bien una relación, Jorge, entre la fortaleza o esa zona de Montsegur con Montserrat, pero fijaros que el propio Otto Rahn estaba obsesionado con esa ópera, con esa obra de Essenbach titulada Parsifal, donde él intuía o le ponía lugar, lógicamente, en lugares como Montsegur, en Francia, pero también en otras regiones, en otras fortalezas como Montsalvat. Tal vez en alguna de las conversaciones con Hitler, tal vez no se entendieron bien, tal vez
fue una sugerencia, pero también tenían como una posibilidad donde también se podía haber escondido el Santo Grial, aparte de Montsegur, por supuesto Montserrat, pero también en Montsalvat, que era otra de esas ciudades, ubicaciones que el propio Otto Rahn, entre otras varias, recoge en su obra de Cruzada contra el Grial, publicada en el año 1933. O sea que yo creo que Himmler también, una vez que misteriosamente desaparece Otto Rahn, que ya lo hemos comentado fuera del micrófono y en otras ocasiones, era conocido que Otto Rahn era homosexual, y lógicamente pues para una persona que entró tardíamente en las SS, pues no estaba bastante bien visto, por supuesto. Por lo tanto, pues él, Otto Rahn, decide suicidarse, entre comillas, no está del todo demostrado a la fecha de hoy, siguiendo un ritual cátaro, que era tal vez lo esperable por aquellos que conocían su obra, pero ahí nos deja ese halo de misterio. Y cuál es la sorpresa de que cuando investigamos en años posteriores de qué hubiese hecho Otto Rahn, pues tal vez hubiese llegado a Montserrat, pero ese paso siguiente lo dio el propio Himmler, y no dudó Himmler en seguir mandando a gente como el conocidísimo Otto Skorzeny a otras localizaciones, años 40, año 43 en concreto, para seguir buscando estos objetos de poder. Se ha escrito mucho sobre este tema, algunas cosas harto ridículas, como diciendo que todos estos objetos de poder, pues hablo de la lanza del destino, el propio Grial, la mesa de Salomón, etcétera, pues que iban a acabar todas recopiladas en el castillo de Wewelsburg, que también hicimos una investigación allí, Jorge y yo, hace unos cuantos años con más gente del equipo, y allí mismo pues tampoco tenían muy claro que aquel lugar fuese un lugar donde iban a recibir esas reliquias, esos objetos de poder. Es algo que todavía hay mucha conjetura en el aire, pero todavía no hay nada patente documentado que así lo demuestre. Sí, fíjate, Castillo. Y como dato... Sí. Nada, sigue. Como dato curioso también, cuando Himmler estuvo haciendo esta visita relámpago, porque no fue una visita realmente muy extensa a Montserrat, como bien ha explicado Dani, ellos alojaban en el Hotel Ritz de Barcelona, y mientras ellos subieron para Montserrat, alguien consiguió entrar en las dependencias de Himmler y robarle la cartera con toda la información que llevaba encima, ¿no? O sea que, digamos que no fue un día muy fructífero para el Reichsführer de la CSS, porque no solo no encontró el Grial, sino que tuvo que ver a la Virgen Negra, algo que él detestaba y encontraba una ofensa, sino que encima al bajar abajo al hotel se da cuenta que le han robado toda la información. Y encima, como dato también anecdótico, antes dije el padre Pujol, me equivoqué, es Andreu Ripoll, como bien ha dicho Daniel, sabemos a día de hoy que después de todo esto, digamos que este sacerdote era el que se encargaba de ir por Barcelona y alrededores pidiendo, recaudando dinero para que el monasterio continuara ampliándose, ¿no? Finalmente colgó los votos, se casó, tuvo hijos, y en su casa recibía luego a las autoridades de Montserrat, con lo cual, ¿qué le diría Himmler, no? Para que este señor finalmente con el tiempo dijera, se acabó la vida de este novio. Vete a saber tú lo que hay detrás de todo eso. Que tengo entendido también que estuvo buscando el Santo Grial por Zaragoza, ¿no? Y a mí no me consta que Himmler pasara por Zaragoza. No. Sí que estuvo en Madrid, en Toledo, pasó, insisto, por Irún, San Sebastián, Burgos, pero tal vez las visitas más prolongadas pueda ser la de Toledo, y hablamos que ahí se tiró prácticamente un día, estuvo viendo las ruinas del Alcázar, ¿no? Después de cómo quedó tras la batalla allí acontecida durante la Guerra Civil Española, pero básicamente estuvo viendo lugares, pues eso, que yo creo donde más se explayó es donde tal vez él tenía la idea más clara que tal vez podía obtener más información de la ubicación de estos objetos de poder. Estuvo en el Escorial, tuvo su típica reunión con Franco, con embajadores, con autoridades del partido nazi, etcétera, pero donde más tiempo pasó, aparte de Madrid, haciendo estas visitas de protocolo, fue en esa visita al Escorial, pero sobre todo en Toledo y en Montserrat, si mal no recuerdo, él más o menos llegaría sobre las 3 y pico de la tarde, por lo tanto ya estamos hablando que el sol ya está cayendo en un octubre en estas latitudes, pues pronto sería de noche. Por lo tanto, la visita, según nos comentó este abad que nos recibió, no se prolongó por más allá de un par de horas. Por lo tanto, le dio tiempo a entrar en el monasterio, ser recibido por las autoridades, intentar hacer alguna indagación, intentar imponer su voluntad, como antes comentaba Jorge, de ver un poquito los entresijos y hacer ese mini viaje, vamos a llamarlo espiritual, a esa parte más alta,
de Montserrat, porque cualquiera que haya estado allí ya sabe que hay dos teleféricos, uno más grande y uno más pequeñito, que ya abandona de esa plaza y parte hacia ese pico más elevado, y ahí es donde desapareció. Se quedó prácticamente, ordenó a su escolta que no le siguieran y se supone que allí pues se enterró ese objeto y a saber lo que pidió allí, pero bueno, ya vimos que no terminó muy bien porque prácticamente 4 años después, en el 45, pues terminó suicidándose tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esos serían un poco los lugares donde estuvo, pero a mí donde más me llama la atención que invirtiese el tiempo fue en Toledo, tal vez porque fue en su día capital visigoda, tal vez por esas antecedentes comunes, raciales, etc., que él pensaba que existían, pues bueno, tal vez ahí es donde más tiempo invirtió, pero bueno, no sabremos 100% lo que llegó a ver, porque también en Toledo hay mucho halo de misterio sobre lo que realmente vio y no. Fíjate que Toledo, Toledo, algún lugar que, Jorge, perdóname un momento. No... Jorge, sí. Perdóname un momento, que solamente quería lanzar una visión sobre Toledo para que la gente que no haya ido a visitarla, que la visite. Toledo, el casco antiguo de Toledo, es tremendamente hermoso y antiguo, con diversidad de culturas, como bien ha dicho Dani. Así que yo invito también que no solamente vayan a Montserrat, que visiten Toledo y la catedral, que es impresionante, la sacristía, la cantidad de pinturas que tiene. Al que no le guste la pintura, va a la sacristía de Toledo y te digo yo que coge el gusto por la pintura. Perdóname, Jorge. Sí, decía que prácticamente de los lugares más extraños donde buscó el Grial, para mí, sin duda, es Montserrat. Montserrat tiene muchos atractivos, como digo, esa energía que emana por sí sola, todo el tema esotérico, espiritista y demás, pero el tema del Grial sabemos que siempre, o prácticamente siempre, va asociado a los caballeros templarios. Allí donde han estado ellos, o donde hay construcciones templarias, el Grial iba con ellos. Y que sepamos hasta el día de hoy, en Montserrat no hubieron templarios. En Montsegur, Cátaro, los templarios sí, pero Montserrat físicamente no, con lo cual quizás el lugar más extraño donde buscó el Grial para mí, a título personal, es Montserrat. ¿Qué hay de cierto, hablando de Montserrat, ¿no? Vosotros que habéis estado allí, sabéis dónde está San Joan, dónde está San Jerónimo, ¿no? Pues según subís desde la iglesia, de donde está la Moreneta, para arriba hacia San Joan, allí hay unos lugares donde hace unos años descubrieron unas especies de salas donde hacían ritos satánicos. También llama a esta energía telúrica, o como la queramos decir, también llama a que la gente satánica vaya a hacer así sus rituales. Sí, estos lugares prácticamente, claro, cuando estamos hablando de estas salas que se encuentran, o este tipo de pseudo rituales satánicos, porque a veces no sabemos si realmente han sido o son personas que han intentado hacerlo, entonces lo dejamos un poco entre comillas. Hablamos de finales de los 80, principios de los 90, que esto estaba en boga, era como una moda, ¿no? Incluso tenemos el castillo que está justo encima de la abadía de Sant Pere de Rodes, que eso es un castillo también, supuestamente, por la muralla, construido por los templarios, donde supuestamente también se pudo albergar el Santo Grial, y allí, dentro de una cisterna, también encontramos restos de rituales satánicos. Yo creo, más que por la energía telúrica, sino que estos lugares han sido aprovechados por estas personas básicamente porque quedan abandonados, porque quedan aislados, porque ya no tienen un uso, ¿no? Y ese tipo de rituales no están bien vistos, con lo cual allí donde se puedan esconder, allí donde la gente menos les vea, van ahí. Y aparte podemos sumar la energía de Montserrat, pues por supuesto, no es tampoco una excepción, es decir, podemos encontrar catedrales megalíticas, lo que todo el mundo conoce como un dolmen, y se han hecho rituales satánicos dentro, ¿no? Estos puntos energéticos telúricos de la Tierra se utilizan tanto para energía positiva como energía negativa. La cosa está en que, bueno, hay que ver luego exactamente cómo se hizo, cómo no se hizo, ¿no? Pero no están exentos. No es el único lugar. Encontramos por toda la geografía, por todo el mundo, lugares de poder, lugares telúricos, rituales paganos, rituales de energía blanca, de magia negra, de todo tipo, Fíjate que sí que es cierto que de todos he sabido ya que los templos religiosos, aquellos templos antiguos que tienen ya diferentes decenas de años, son ubicados en lugares muy determinados donde supuestamente existe un tipo de energía. Dani, dicen, yo creo que es verdad que la historia lo dice, que Hitler no era alemán, pero ¿qué hay de cierto en eso que dicen de que era de origen judío? Bueno, ahí también tenemos mucha controversia. Vamos a ver, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, ¿no?, del Tercer Reich. Imagínate
que eres alemán, que estás viviendo en Alemania, años 30, el Partido Nacional Socialista ya está en el poder, y te vas a casar con tu mujer, que ha sido pues tu novia, tu pareja durante X años. Bueno, pues tú tenías que ir ante un funcionario a casarte y tenías que mostrar una suerte de libro de familia donde tendrías que demostrar tu pureza racial, hasta 1750. Fíjate, tenías que estar demostrando unos 200 años antes. Decir, pues mira, mis padres no son judíos, mis abuelos no son judíos, mis bisabuelos no son judíos, o mis tatarabuelos no son judíos. Bueno, ¿cómo demuestras tú, salvo que sepas a ciencia cierta que tus padres han sido, vienes siendo de tradición católica, pues lo tienes claro que has sido católico, si eres judío, pues has sido judío. Pero fíjate que el caso de Hitler, él viene de una familia, unos antecedentes un poquito extraños, porque tanto el padre como la madre, ellos digamos que son gente que viene de Austria, todo el mundo sabe que Hitler era austríaco, pero su familia es una bolsa llena de sorpresas. Quiero decir que si tú te pones a investigar la biografía de la madre o la del padre, el padre viene de unos ancestros que se han ido cambiando el apellido, de Geadler, etcétera, que acaba en Hitler. La madre, Clara Plotzel, prácticamente, pues bueno, es de una familia bastante humilde. El padre que es funcionario, digamos, de agentes de aduana, de fronteras, que es lo que podríamos traducir al presente, pero estamos hablando de que son familias, sobre todo la del padre, que vienen pues fruto de matrimonios un poquito desestructurados, que el padre pues tenía sus amantes, la mujer 3/4 de lo mismo. Entonces en aquella época en Austria, siglo XIX e incluso antes, todos esos hijos que nacían fuera del matrimonio eran un porcentaje bastante significativo. Estamos hablando que había, en función del siglo, pues se calcula, yo me acuerdo que en su día estuve estudiando estos datos estadísticos, se calcula que 1/4 de los niños que nacían eran fruto de relaciones fuera del matrimonio, o sea que era algo bastante curioso, ¿no? Por lo tanto, el origen racial de Hitler es prácticamente imposible de determinar, porque si tú tiras por la línea de la madre, vas a ver que llega un momento donde no se puede seguir, y si ya llegas a la del padre ni te cuento, porque estamos hablando que son hijos... Perdóname un sí. momento, Dani, yo creo que el odio que tenía Hitler hacia esta gente venía por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un día, si os parece, porque nos estamos desviando mucho del tema, si os parece, sí, es que si os parece nos podemos centrar en las verdades y mentiras de la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Perfecto, me parece perfecto, pero... Jorge, es que veo yo que hemos empezado hablando de Montserrat y vamos a terminar hablando de cualquier otra cosa. Sí. Así que pero vamos, es curioso que lo plantees porque ya te digo, muchas veces, por el ejemplo que te he puesto de que tú estás en los años 30 en la Alemania de Hitler, del Partido Nacional Socialista, tirar de tu, vamos a llamarlo así, árbol genealógico, perdón, y demostrar que eres ario puro, entre comillas, o de una sangre no judía, es hacer de verdad malabarismos auténticos en tu estirpe hasta tus tatarabuelos. Claro, hasta el apellido ya sabemos, como tú bien has dicho, que no es el que tenían en un inicio. Jorge, eso es. ¿Qué hay de cierto también? Porque claro, tú sabes que sobre Hitler y sobre la Alemania nazi se han dicho millones y millones de cosas, muchas de ellas mentiras y algunas verdad también, seguro. ¿Qué hay de cierto en aquello que dicen o que dice la historia que Hitler oía voces en su interior provenientes del más allá? Hasta donde yo sé, y Dani creo que puede corroborar todo esto, no hay realmente nada que respalde esta hipótesis. De hecho, estamos hablando de Hitler y su visita a Montserrat, y podríamos decir que Hitler estaba prácticamente aislado de este tema, es decir, que no quería saber nada de estas excursiones de Himmler. Lo pudimos ver en Berlesburg, o sea, se estaba construyendo ese castillo y Hitler ni siquiera lo pisó ni quería saber nada de esos supuestos, que luego hemos sabido que no es cierto, rituales que se podían hacer dentro, de esas historias con Otto Rahn. O sea, aquí hay que separar dos vertientes, ¿no? La Alemania Nacional Socialista de Hitler y la parte de la CSS de Himmler. Era como un partido de fútbol pero con dos equipos distintos, ¿no? Cada uno iba un poquito a su historia. Y Hitler no quería saber de estos trapos sucios que tramaba Himmler. Evidentemente, algo le tenía que llegar a sus oídos, ¿no? Pero hasta donde yo sé, él no entraba mucho en todo esto. ¿Habéis hecho, Dani, en Montserrat
alguna investigación psicofónica, vosotros que os gusta tanto todos estos temas? De hecho, y no fue con Dani, de hecho anteriormente, porque curiosamente en el Hotel Colonia Puig, que Dani sí que lo vio conmigo, que está prácticamente es un esqueleto en ruinas, no queda nada, ese hotel ya estaba en el momento que Himmler subió a Montserrat, y de hecho incluso podemos especular, a ver, cuando iba un alto cargo de la Alemania Nacional Socialista o del del bando de Franco, quien fuera, no iban el mismo día, tenía que haber una avanzadilla que supongo que llegaría allí, que miraría que el lugar fuera seguro, que todo estuviera bien para que la persona que fuera allí no corriera peligro. Si había un lugar donde se tenían que hospedar en esa montaña de Montserrat era el Hotel Colonia Puig, por lo cual allí tuvieron que haber seguramente miembros de las SS. Más allá de todo eso, sabemos que durante la Guerra Civil fue un hospital de sangre, sabemos que el primer futbolín, por ejemplo, como anecdótico, ¿no? de España estuvo allí, el inventor estuvo allí, lo hizo allí. El Hotel Colonia Puig tiene mucha historia y es un lugar muy frecuentado por investigadores de lo paranormal y se graban mucha cantidad de psicofonías, igual que el balneario La Puda, que está a continuación del Hotel Colonia Puig, pero así como en todas las edificaciones abandonadas que hay en Montserrat. Y quizás el origen no sea tanto la historia que haya ocurrido en esos lugares, porque prácticamente no ha sido una historia muy distinta a otros puntos de la geografía española, pero sí quizás tenga mucho que ver lo que llevamos repitiendo a lo largo de la intervención, ¿no? La energía que de por sí ya emana Montserrat. Sí, pero vosotros personalmente no habéis hecho ninguna investigación psicofónica allí. Yo sí, antes de que llegara Dani, sí, estuve varias veces visitando el Hotel Colonia Puig y tengo bastantes registros del Hotel Colonia Puig. Porque incluso es que, uno claro, que muchas veces me gusta mostrar, que es mi voz, pero no era yo el que estaba hablando. O sea, algo cambió y lo que sale ahí era mi voz, pero sin ser yo. Sí, porque un lugar como Montserrat pues es propicio para todo esto. Evidentemente, claro. Es propicio para todo esto y para muchísimo más, que encima es algo que también recargaba mucho aquella persona con la que yo y Dani hablábamos. Él decía que lo más raro que había visto en toda su vida en Montserrat eran aquellas personas que iban a ver supuestamente ovnis, ¿no? Y luego dejaba así como entre comillas, o lo dejaba entrever, que aquellos que andábamos un poquito por estos derroteros, no sé, es como si la sensación que me da a mí es como que nos tachaba un poquito como de brujos o de gente un poco loca. Bueno, esto es como nos han tratado toda la vida los que queremos o vemos otra forma o tenemos otra idea de cómo entender la vida en nuestra existencia. Dani, ¿qué te parece? ¿Vosotros cuando habéis estado en Montserrat habéis sido capaces de pararos a observar alguna noche en el cielo a ver si veíais alguna luz o alguna luminiscencia o algún objeto no identificado? Pues yo recuerdo que con Jorge he estado 2 veces, una pues a plena luz del día, lo bonito es que se nos iba haciendo de noche, era bastante, yo lo digo, no me corto, yo soy, con Jorge me conoce perfectamente, ya son muchos años de amistad, soy más hombre de documento, de todo, demostrarlo de una forma empírica, tocándolo, ¿de acuerdo? Digamos, demostrándolo, pero nunca estoy cerrado, es más, todo lo contrario, siempre estoy abierto a cualquier tipo de experiencia, de investigación que se vaya más allá del documento, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que en este lugar, lo mismo que en otros que he visitado, tanto con Jorge o con otras investigaciones que he hecho yo para proyectos literarios, Montserrat tiene algo, y está claro que hay un poder que ha llamado la atención no solo ahora, en pleno siglo XXI, sino que lleva siglos existiendo ese lugar, como bien decíais antes los dos, un lugar telúrico, un lugar que tiene cierto magnetismo. En la segunda ocasión que estuve con Jorge, recuerdo que era noche cerrada, además comentamos, oye, pues hay que ir a verlo un día de noche, pues fuimos, me acuerdo, y bueno, no llega, a ver, si hubiésemos estado toda la noche, pues yo qué sé, pues venga, vamos a intentar contemplar algo. La verdad que está bien porque es un lugar que no hay una contaminación lumínica excesiva, por lo tanto puedes ver prácticamente cualquier objeto, un avión, cualquier objeto que sí que podamos reconocer, se ve perfectamente, pero yo no vi nada extraño aquel día. Sí que me gustó mucho, por ejemplo, había como una especie de recorrido entre las montañas, que tienes una orografía bastante particular, el paso de la luna entre ellas,
bueno, tiene su encanto, tiene su magia, pero yo creo que si hubiésemos estado no solo una noche, sino varias noches haciendo una investigación, ¿quién te dice que no puedes llegar a ver algo? Es más, esta persona, este abad que nos atendió, hacía alusión a que hay grupos de gente pues que iban liderados por 1 o 2 personas y que hacían allí sus investigaciones de forma periódica, pero no solo de ahora, hace unos años, no, estamos hablando de hace décadas. También yo creo que la sugestión de alguien sobre un grupo pues puede hacer creer que están viendo algo extraño, pero no sé, yo como insisto, me gusta verlo, palparlo sobre el terreno también. Esa jornada que estuve allí por la noche no vi nada absolutamente extraño. Jorge, tal vez, que ha estado muchas veces más que yo, tal vez haya podido ver algo y nos pueda decir, pero no sería extraño que se pueda ver algo allí. Es un punto elevado y tienes una panorámica perfecta de montones de kilómetros a la redonda. Sí que he estado en alguna ocasión también de noche, sin estar Dani, y he visto más cosas extrañas llevadas a cabo por el ser humano, estando allí, ciertas cosas, ciertos idiomas que se hablaban, ciertos rituales que yo estaba un poco como, ¿qué hago, no? O sea, me he metido en un fregado que no sé cómo salir de aquí, pero el objetivo que era un poco, pues, saber si podíamos ver aquellas luces, aquellos objetos voladores identificados que tan famosos ha hecho Grifol en Montserrat. De momento, a día de hoy, yo no he visto ninguno. Pues ya sabes la fama que tiene de todo ello. Vamos a ir terminando, si os parece. Yo me gustaría que nos dijerais una última opinión de por qué la gente, aparte de lo que ya hemos dicho, por qué la gente debe de ir a visitar Montserrat. Pues yo, que soy tal vez el más profano, si os parece bien, hablo en primer lugar, soy más profano en temas de misterio, de ufología y demás. Yo creo que muchas veces el ser humano, y hablo desde el punto de vista histórico, cuando tú presentas un lugar como algo especial, ya le vas impregnando de cierto magnetismo. Ojo, estamos hablando de un sitio como Montserrat, que por supuesto tiene su encanto desde su perspectiva, vamos a llamarlo así, visual, de dónde está localizado, etcétera. Por supuesto que es un lugar que hay que visitar, faltaría más. Como antes has comentado, Toledo, yo también invito a la gente que venga aquí a Burgos a admirar nuestra catedral y nuestro ambiente en el centro de la ciudad y toda la riqueza histórica que tiene. En estos lugares hay, hablando de Montserrat, hay un magnetismo que algunas veces, bueno, tú lo vas compartiendo con otras personas que comparten tu afición por bien la ufología, bien el misterio, bien la historia, y se animan a ir. Pero otras veces parece que es una mera corriente, se pone de moda, a la gente le importa 3 pepinos lo que haya ocurrido allí y simplemente van por el hecho de hacerse una foto de un puñetero selfie, hablando mal y pronto, para colgarlo en sus redes sociales. A mí esa, no voy a decir que ni esté a favor ni en contra, pero joder, ya que vas a un sitio de estos, no sé, aprecio un poco su historia, su herencia, el legado que nos deja, ya no solo en la historia, sino en muchos otros apartados, como puede ser desde el misterio. ¿Por qué aquí la gente va? Vale, por la historia, por el misterio, por el tema de la ufología. Bueno, pues vamos a intentar documentarnos un poquito y vamos a intentar poner sobre el terreno nuestro granito de arena, a ver qué descubrimos a mayores, ¿no? Pero ya digo, muchas veces en estos sitios se han puesto de moda, va gente que no valora lo que tiene allí y es una verdadera pena. Yo, a lo largo de todos estos años que llevo escribiendo proyectos literarios y demás, he visto múltiples escenarios en España, en el extranjero, y de verdad, da vergüenza porque a veces se masifican, lo deterioran en grado sumo y ya llega un momento en que las autoridades que controlan ese lugar pues echan la persiana o lo cierran o lo limitan de tal forma que ya solamente pueden ir 4 personas contadas, y de verdad hay mucho público que está muy interesado y que no va por una mera moda. Y la verdad que Montserrat no es una moda, hay muchos aspectos que hay por descubrir, insisto, desde el punto de vista histórico, religioso, misterio, ufología, y por desgracia a veces son modas que son pasajeras, y pues bueno, ahora está más de moda este sitio, pues lo atestamos de gente, ahora se va al otro, y digamos que una masa que se va moviendo de un lado a otro, por desgracia. Jorge. Montserrat prácticamente lo ofrece todo, es decir, si eres un apasionado de la ufología, tienes esas noches, con Jesús Grifol cuando se recupere, y si no con las personas que llevan ahora este tipo de tours. Si eres un amante a la parapsicología, al mundo de las grabaciones psicofónicas, tienes el Hotel Colonia Puig, el Balneario La Puda y otros edificios colindantes.
Si eres un apasionado de la historia, además, pues tienes toda la historia de Himmler, la historia de la Moreneta, visitar la Santa Cueva, etcétera, etcétera. Si eres una persona realmente muy religiosa, pues realmente es un edificio para mí precioso. O sea, yo lo reconozco públicamente, no soy creyente en el tema de las vírgenes y tal, aunque respeto profundamente a quien sí lo es, pero tengo que reconocer que Montserrat es precioso por dentro. La cámara de la Moreneta te deja sobrecogido. Es una maravilla lo que han hecho allí, ¿no? Ya al margen de que la talla sea la original o no sea la original. Y si luego además buscas algo más místico, más espiritual, pues Montserrat te va a ofrecer esa parte, como digo, telúrica y mágica, que no hay persona que no haya visitado Montserrat, y da igual por el motivo por el que vayas. Te das cuenta que estás en un lugar único y en un lugar realmente especial. Bueno, pues Daniel Ortega, Jorge Ríos, ha sido un enorme placer que participéis en Mundo Insólito Radio. Yo invito a que veáis el podcast, el programa que tiene Jorge Ríos, que es Informe Enigma, que es, como ya lo habéis comprobado, todos los que lo habéis escuchado, es un programa serio, también habla de historia y también habla de verdades, de esas otras verdades que mucha gente no se atreve a ver. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, hasta pronto.